Pese a ser solo un niño, encontró la inspiración en una foto de una turbadora Marisol, Llavia Musa. Unos rotuladores fueron la herramienta, la suerte estaba echada. No hizo falta más. Desde entonces, talento, sensibilidad y una especial capacidad para adentrarse en la esencia de la naturaleza humana han permitido a Antonio Montiel bien vivir de su pasión, la pintura. El retratista del alma, como ha sido bautizado, ha inmortalizado a cientos de personalidades. Reyes, artistas, empresarios o políticos le han encargado sus retratos, sabedores de que el ojo de nuestro invitado de hoy en el reservado iba a traspasar su piel. Ahora los malagueños podemos disfrutar de buena parte de su creación junto a La Coracha, en el Mupán, que exhibe hasta inicios de enero una potente y completa antológica dedicada a sus 5 décadas de profesión. Entre sus obras nos citamos con el pintor. Hoy somos nosotros quienes queremos retratar su alma. Demos los primeros trazos a este reservado. Antonio Montiel, ¿qué tal? Encantado de estar contigo. Un gusto, iba a decir, recibirte en el reservado, que es lo que le suelo decir a todos mis invitados, pero esta ocasión la verdad es que me recibes tú, aquí en esta grandiosa exposición. Pues sí, la verdad que es un placer recibirte aquí en esta antológica de un poco de toda mi trayectoria, desde que empecé con 10 años, vamos, empecé antes, pero lo que se puede ver es una muestra de obras desde que tenía 10 años hasta el momento actual, ¿no? Así que es un placer poder estar contigo y con vosotros. Muy honrados y muy agradecidos. Vamos a contarle a nuestros televidentes que estamos en el Mupam, estamos en La Coracha, estamos en este estupendo museo que, como bien decías, pues se dedica por entero, casi por primera vez, porque no suele tener toda su amplitud desplegada para un solo artista, pero en esta ocasión sí, la ocasión lo merecía, desplegado para esos 50 años de pintura de Antonio Montiel. Una exposición que puede verse hasta el 6 de enero, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se inauguró el día 16, aunque estuvo abierta el día antes, pero la inauguración fue el 16, estará hasta el 6 de enero. Y yo lo que espero pues que los malagueños, mis paisanos, puedan venir a ver esta muestra, que además tiene mucho que ver con ellos, porque hay muchas cosas que tienen que ver con Málaga, como es la parte de arte sacro, donde hay una representación pues, de las cofradías malagueñas, algunas de ellas en estandartes, y otros, pues muchos de los carteles que he hecho para Málaga, y un poco de todo. Cuéntanos, ¿cómo está configurada esta muestra? Pues mira, la exposición se llama De lo humano, de lo divino y de lo humano. Ha sido una idea del comisario, que es Elías de Mateo, director del Museo Félix Rebello de Toro, que también fue director de este museo durante años. Y la exposición se llama De lo divino y de lo humano, puesto que de alguna manera pues, mi especialidad ha sido retratar al ser humano, pero también luego en esa otra parte sacra, ¿no? Que sería lo divino, ¿no? Y por eso le puso ese nombre, ¿no? Y está representado además en un cuadro que hice en el año 2006 y que fue el cartel de la Semana Santa de Málaga, donde está representado un niño que con una mirada hacia lo que es la imagen del Cristo de los estudiantes, del coronado de espinas, pues hay como una especie de diálogo en silencio, con una mano del niño tocando las manos de Jesús. Y esa es la imagen que representa la muestra, ¿no? de lo divino y de lo humano, ¿no? ¿Antonio Montiel es más divino o más humano? Hombre, yo soy más humano, pero siempre me interesó la espiritualidad, siempre, desde pequeño, porque siempre he tenido la fe en que detrás de todo esto había algo más, ¿no? Y eso me ha dado mucha fuerza para muchas cosas, ¿no? Pero como te decía, la exposición pues tiene 3 partes, igual que las plantas. Hay 3 plantas
La primera es Retratos, donde la gente puede ver una selección de obras mías, pues también desde que tenía 13 años hasta la actualidad, ¿no? En ella también he incluido algunos personajes populares, como puede ser el caso de Chiquito de la Calzada con su mujer, que es un cuadro que Chiquito lo tenía en su casa y que luego lo donó al ayuntamiento. Una vez que él ya falleciera, su sobrina se encargó de hacer la donación, que ya estaba preparada por Chiquito. Pero luego, pues bueno, por supuesto, Marisol, ¿no? Que ha sido una musa para mí en mi vida desde que era niño y que la he pintado infinidad de veces, que aquí solamente hay 2 obras, pero que la he pintado muchísimas más. De hecho, hace años, cuando ella cumplió 50 años, le dediqué una muestra llamada Homenaje a una musa, Pepa Flores, en la obra de Antonio Montiel. Después también podrán ver, por ejemplo, un retrato de la baronesa Thyssen, un retrato de Paola Dominguín o de Imperio Argentina, de Diana Navarro con El cautivo, en fin, Montserrat Caballé, pues un montón de gente. Todas esas personalidades que han posado para ti, Antonio, que no son Sí, pocas, sí. pero también en esta tercera planta de nuestro museo, de nuestro MUPAM, podemos ver una serie de obras no tan conocidas. Sí, esas serían las otras obras que yo he pintado y que he podido seleccionar, y pues ahí pueden ver algunos paisajes, algunos interiores, otro tipo de obra incluso social, otro tipo de obra incluso de estilo diferente, porque también hice mis incursiones, que habían más cosas, porque yo para esta muestra había organizado 180 cuadros, pero al final el comisario dijo que eran muchos y se quedaron en 102, con lo cual se han quedado muchos cuadros fuera, ¿no? Pero yo había seleccionado obras que incluso eran antes de los 10 años. Logré una de cuando tenía 8 años, que lo tenía una profesora mía y que además me dijo que lo tenía y yo la llegué a ver y me hizo muchísima ilusión, pero al final se ha quedado fuera, ¿no? Pero esa otra obra que también he hecho, que por motivos de que luego ya después me embarqué mucho más en el tema del retrato, casi no he podido seguir haciendo, pero que le tengo muchísimo cariño y que, si Dios quiere, el día de mañana y ya puedo estar más tranquilo y tal, pues me encantará seguir haciendo, ¿no? Y que creo que sin duda sorprenderá a quienes vengan aquí a visitar tu antológica. Cuadros de colecciones particulares, cuadros Sí. de instituciones, cuadros hasta de la Casa Real. Sí. ¿Cómo se conforma una antológica como esta? ¿Cuánto cuesta ir pidiendo, ir llamando a los sitios para decir, oye, que vamos a montar Claro. en Málaga lo que queremos montar, dejadme por favor que de octubre a enero os quite el cuadro que os voy a quitar? Pues fíjate, es dificultoso el tema, pero bueno, la verdad que Elías de Mateo, junto con el ayuntamiento, con alguna que otra carta también de nuestro alcalde, ¿no? Por ejemplo, a Casa Real, se ha podido traer el cuadro de Su Majestad la Reina Doña Sofía, que pinté en el año 86, y que era difícil porque forma parte del patrimonio. Y que me han contado que ella se ha empeñado en que estuviera aquí, ella personalmente. Ella personalmente, sí, porque cuando se enteró le tuvieron que decir que se iba a hacer esta muestra, porque ese cuadro está en su despacho y ya tenía que dar el permiso. Ella quiso que estuviera, ¿no? Porque por lo visto parece ser que es uno de sus retratos preferidos, ¿no? Luego está también, por supuesto, el cuadro del Rey, que pinté en el año 2007 para la sede del Ejército de Madrid, el Ejército de Tierra, y que lo ha cedido el jefe del Estado Mayor del Ejército. Y es un cuadro, el primer retrato que se hizo oficial, digamos, del rey Felipe VI, tras ser ya proclamado rey de España. Me posó en la zarzuela y la verdad es que fue un encanto de persona, complaciente, incluso me decía, vamos a hacer de otras posturas, a ver cuál es la que más le gusta. Eso te iba a preguntar, a un rey, ¿cómo le dices, ponte aquí, ponte allí? Pues oye, cuidado, ¿no? Pues fíjate, hasta a veces le decía, Majestad, no se muerda el labio, deje el labio un poco suelto, o meta un poquito la tripa que le va a quedar más estilizado, ¿no? Cosas de ese tipo. Es disciplinado. Mucho, y además complaciente, te da la sensación de estar con una persona más normal. Pero fíjate, eso me pasó también con la reina de Inglaterra, que también ese cuadro no ha podido estar. Ese ya era más complicado de poder traer, ¿no? Más aún ella, ya que no está con nosotros, ¿no? Pero estuvo expuesto en una exposición que se hizo con motivo de los 50 años de ella como reina, ¿no?
en Londres. Y es un cuadro que a ella le encantó. A mí me habría encantado que pudiera estar, porque saqué la parte más natural de ella, incluso sonriente, que hay gente que dice, ¿cómo lo lograste? Digo, porque en las distancias cortas es más normal, más sencilla de lo que parece. Y Antoni, ¿cómo surgió la espita, ese resorte que te llevó a pintar a la reina de Inglaterra? Pues fíjate, porque yo tengo un representante que es inglés, su tía fue dama de corte, muy amiga de la reina, su abuelo parlamentario y tesorero de la Casa Real, y entonces tuve la suerte de que mostrara mi obra y con motivo del Golden Jubilee, pues surgió la posibilidad de poderla hacer y así se dio. Y fue una suerte porque además, fíjate que a mí me preguntaban muchas veces, ¿a quién te gustaría pintar en un momento determinado que te hiciera ilusión, ¿no? Y yo siempre dije a la reina de Inglaterra, ¿no? ¿Y quién me iba a decir a mí que sucedería, ¿no? Con los años? Sucedió. Así fue. Bueno, lo cierto y verdad es que también te ha llevado alguna sorpresa, más bien desagradable, a la hora de ir concitando el comisario, con tu anuencia, por supuesto, en los cuadros que aquí están hoy. Te has encontrado con una ausencia muy destacada. Sí. Un cuadro que hiciste para el Ayuntamiento de Antequera, sí, para anunciar su feria, sí, con la imagen de Curro Romero y de su esposa Carmen Tello. Que no está, que ha desaparecido. Bueno, es un cuadro que pinté efectivamente. Yo soy natural de Antequera, circunstancialmente, pero con los años tuve mucha unión. Siempre, además, me he prestado lo que me han pedido. He sido incluso nombrado hijo predilecto. He tenido muchos honores en Antequera. Me he prestado a hacer carteles de proclamación como el Cristo de la Salud y de las Aguas, como patrón de Antequera, muchas cosas, ¿no? ¿Y cuál es mi sorpresa? Que, bueno, este cuadro que yo había hecho y que incluso doné por tratar de ser de Antequera, me lo encargaron y luego yo lo doné, ¿no? Pues resulta que ha desaparecido, ¿no? Es algo que no se entiende. Y he visto un poco un silencio que tampoco comprendo, ¿no? Por parte del ayuntamiento, por parte del alcalde. ¿Qué te dicen sus responsables políticos? Pues nada, no me dicen nada. Es que realmente yo me he tenido que enterar que ha desaparecido por parte de otras personas. Y luego un abogado que ha estado de por medio porque al final este cuadro parece ser que ha desaparecido hace ya unos años y este año se ha determinado hacer la denuncia. ¿Hasta ahora no se ha denunciado? Hasta ahora no se ha denunciado, hasta hace unos 4 meses, una cosa así. Sí. Dolido. Era un cuadro que además el año pasado lo pedían de Sevilla para una muestra de carácter dedicado al mundo del toro. Yo lo remitía al ayuntamiento, pero iban dando un poco largas. Y al final pues yo tuve que intervenir y ahí fue cuando me entero que el cuadro no aparecía. Así que bueno, y este año pues tampoco ha aparecido y se ha quedado un poco ahí. Y la verdad que me da mucha tristeza, ¿no? Porque es un cuadro que yo le tenía mucho cariño y además fue un cuadro importante en Antequera porque el día de la presentación vinieron los protagonistas y es una obra que hice pues con muchísimo amor y mucho cariño. Bueno, pues vamos a esperar que aparezca ese cuadro como tiene que ser. Ojalá. Y ahora vamos a dedicarnos a lo que está aquí, que es lo que nos produce alegría más allá que las ausencias. De todo lo que hay aquí en estas salas, ¿hay algo que te haya generado una especial ilusión pintar, Antonio? Bueno, siempre hay alguno más que otro, ¿no? Todos son hijos, todos les tengo mucho cariño, ¿no? Pero bueno, hombre, cuando tuve la oportunidad de pintar a la reina doña Sofía, ¿no? Que me encantó porque además fue tan amable, tan encantadora. Nos sentamos además a hablar durante un rato grande en un sillón. Fue encantadora, encantadora. Pintar a la reina pues siempre, no sé, quieras que no, a lo mejor hoy en día parece que no se le da tanta importancia, pero cuando yo la hice en su momento, pintar a los reyes era todo un honor para alguien que se dedicaba al mundo del retrato, ¿no? Y además a lo largo de la historia, ¿no? Y me hizo muchísima ilusión, mucho. Pero bueno, ha habido personajes maravillosos, ¿no? Que, por ejemplo, Lola Flores no está aquí porque su hija no ha querido dejarlo, puesto que dice que mientras ella esté en su casa, ese cuadro no sale ni para el Museo de Lola Flores, ¿no? Rocío Jurado, que se encuentra en el Museo de Chipiona, o el de Sara Montiel, en el Museo de Campo de Criptana. Pero han sido muchos personajes que ha sido muy bonito poder retratar.
Y sé en su contrario, si quieres me dices nombres, aunque entiendo que no me los darías. Sí. ¿Algún personaje te ha decepcionado cuando has empezado a pintarlo? ¿Tú Bueno, que eres el pintor del alma? yo tuve un percance con María Teresa Campos. ¿Qué pasó? Sí. Pues bueno, tuve un percance porque ella, cuando la iba a pintar, me dijo, bueno, Antonio, ya sabes lo que te digo, como diciendo, tú sabes, ¿no? Porque bueno, siempre la gente, ya sabes, quiere salir guapa, ¿no? Y entonces yo pues hice todo lo que pude. Quiero decirte, claro, yo había pintado anteriormente a Charo López. Y cuando ella lo vio, dice, a Charo López la ha sacado más guapa. Pero claro, es que también depende del personaje, ¿no? Yo intenté sacarlo mejor, ¿no? Pero luego tuve un percance con ella porque en aquel tiempo yo estaba haciendo una exposición en Málaga, en la Galería Nova, una sala que hay muy cerca de aquí de este museo, estaba un poquito más cercano a la Plaza de Toros, y entonces vino un periodista de la revista Tiempo, que es una revista de política, me preguntó. Yo siempre he dicho que nunca he puesto ninguna pega ninguna, y aunque una me haya gustado más que otra, yo siempre me he mantenido en ese sentido discreto, ¿no? Pero con ella tuve un percance porque cuando terminó la entrevista, el periodista me dijo, bueno, ahora para ti, para mí, ¿con quién es con la que de alguna manera... Y digo, bueno, la que quizás menos contenta se ha quedado ha sido María Teresa Campos. ¿Lo contaste? Que se había quedado menos contenta, ¿no? Pero el titular luego fue María Teresa Campos es la mujer que menos me ha gustado retratar. Y entonces, bueno, tuvimos años de distancia, estaba muy disgustada, pero al final lo logramos arreglar, ¿no? Ya se arregló, hice un retrato, en ese mismo retrato, con un cambio más como ella quería verse, y estaba encantada, lo tenía puesto en su despacho. Incluso Lola sacó su despacho y se veía el cuadro detrás y ella posando. ¿Le pusiste lo que hoy en día sería un filtro de Instagram? O... Bueno, pues tú sabes, es un poco, no sé, es que a veces las personas tendrían... Hombre, yo, por ejemplo, de María Teresa hubiese esperado más ese respeto a cómo el artista ve, porque era una mujer inteligente, era una mujer que no se trata de una persona que a lo mejor en ese aspecto culturalmente, no sé, yo creo que es como el artista la ve, ¿no? Pero es que yo la vi muy bien, quiero decirte que yo quité todo lo que pude. Es decir, no sé si que sigamos o no. Y entonces, bueno, pero son esas anécdotas que no tienen la mayor importancia. Lo arreglé con ella, luego a ella la puse más como yo sabía que ella a lo mejor quería verse y se quedó encantada. Oye, Antonio, has hablado antes de Marisol, de todas esas veces que pintaste, retrataste a Marisol, porque fue tu musa de niñez, sí. Casi que más por ella que por esos primeros rotuladores carioca que te regalaron, ¿te hiciste pintor? ¿Quién pesó más? Pues mira, yo ya hacía los primeros garabatos, tenía 3 años y medio, pero un día mi padre trae a casa un lote de revistas atrasadas de una emisora de Madrid, Radio Centro, y en una de esas portadas venían diferentes portadas de gente popular de aquella época, y en una de ellas venía el rostro de una joven de unos 19, 20 años, que me cautivó, pero que no era la imagen esa de la adolescente ni de la niña, sino ya un poco más melancólica, con una mirada que a mí siempre me ha gustado de ella, esa parte, fíjate, ¿no? Y luego con el tiempo me fui enterando de quién se trataba, pero yo intentaba captar aquel rostro en aquella libreta por lo que me provocó aquella mirada. Y con los años, pues efectivamente se fue convirtiendo en una musa para mí casi obsesiva, ¿no? Porque ya cuando tenía 14 años, después de muchos intentos de que mi padre me llevara a poder conocerla a la localidad alicantina de Altea, que es donde ella vivía, pues mi padre me decía que no me llevaba, porque si ella no me daba cita, él no hacía este viaje desde Málaga, que me iba a dar con las puertas en las narices, ¿no? Y entonces, como la situación no llegaba, pues yo con el primer dinerito que había ahorrado y tal y igual, pues me escapé de mi casa un día del mes de agosto del año 79 para ir a conocer la Altea. Y así fue como la conocí, logré el sueño de poder conocerla, y a partir de ahí luego ya hicimos una gran amistad y me posó en varias ocasiones. Y ahí decides que tu futuro profesional va a estar ligado a la pintura, pero te toca hacer la mili. Sí.
te vas a Madrid. Sí. ¿Y es cierto eso de que te licenciaste antes gracias a todos los retratos castrenses que tuviste que hacer en esa temporada? Sí, porque bueno, me voy a Madrid porque elijo destino, porque lo hago voluntario. En aquella época, si tú lo hacías voluntario, podías elegir el destino. Yo quería Madrid por aquello de ver los grandes museos, porque pensaba que Madrid me ofrecía más posibilidades, ¿no? Y entonces me voy a Madrid, hago el servicio militar, ya voy incluso al Círculo de Bellas Artes todas las tardes, porque como los militares me debían ese favorcito de estar pintando, no solamente a ellos, sino también a las familias, a los hijos, a sus mujeres. Entonces me dieron esa oportunidad de poder ir por las tardes, cosa que también luego los fines de semana también me quedaba retratando en casa de ellos a los familiares que me posaban, ¿no? O sea, que hay Antonio Montieles en la mitad de las casas del ejército. Claro, es que ahí pinté mucho, ¿no? Y esto luego, cuando ya en Málaga me llaman para estar como profesor de pintura en una academia que había en una galería de la Plaza de la Constitución, del pasaje de Chinitas, mi Galería Miguel Ángel, y me llaman como para que tenga que estar 4 meses antes de licenciarme. Y entonces el coronel me da la oportunidad de que me venga porque, en fin, ellos consideraban que yo había hecho muchas cosas y tal, y me dan la oportunidad. Me vengo a Málaga, entro en esa academia, luego monto mi propia academia en calle Granada, pero yo sabía que quedarme aquí al final era como de alguna manera ahí te podías anclarme. Haber aburguesado, te claro, podías haber claro, amorrado, claro. Y entonces haber quedado aquí, pero no lo hiciste. No, lo dejé todo, vendí los caballetes, todo, y me fui a la aventura a Madrid. Y en la aventura aparece la revista Lecturas. Sí, sí. ¿Eso fue un antes y después en tu carrera? Sí, porque nada más llegar, pues tuve la suerte de que una asociación de aristócratas ven mi trabajo, me encargan uno, les gusta tanto que al final hice la colección completa. Pero el gran espaldarazo viene con Lecturas, que es una serie que me encarga llamada Las mujeres 10 españolas en 3 dimensiones. Y fue una serie que empezaba con 15 mujeres, cada semana aparecía una, pero tuvo tanto éxito que se convirtió en 35. ¿Cuáles eran esas mujeres? Pues de aquella época pues estaban pues las más famosas, desde Marta Sánchez, Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Laura Valenzuela, Sara Montiel. O sea, que de golpe y porrazo te conviertes en el pintor de las famosas. Claro, es que eso surge a través de aquella revista, ¿no? Y entonces luego fue una exposición itinerante que comenzó en Málaga y que luego terminó en Madrid, pasando por Barcelona, por las principales capitales. Así fue. Hay que ver lo que ha degenerado el papel cuché, ¿eh? Mucho. Los famosetes que tenemos hoy en día. Claro, así, pero es verdad. Si hoy te hubiera tocado pintar alguno de ellos... Claro, han cambiado mucho las cosas. Porque en aquel tiempo había lo que yo siempre digo que eran como estrellas, ¿no? Lola Flores era una estrella, Sara Montiel era una estrella, pero hoy se ha perdido ese glamour de estrellato, ¿no? De lo que era una Sofía Loren en Italia, ¿no? Lo que era una Brigitte Bardot en Francia. Se ha perdido todo eso. Hoy son actores, y muchos de ellos buenísimos, ¿no? Pero se ha perdido ese punto de estrellato que era muy bonito y que te gustaba. A mí no me gusta ver una estrella en un autobús. No sé cómo explicarte. A lo mejor te parece una tontería, ¿no? Pero me gusta ese toque, de ese glamour que tienen esa gente que tienen un punto especial en su carisma, ¿no? Oye, entonces, Antonio, hoy en día ya ha pintado nuestro monarca, su madre, la reina Sofía, toda esta panoplia que tenemos aquí. ¿A quién te gustaría pintar? ¿Quién crees que está en tu debe? Pues yo qué sé, mira, en aquella época se quedó una cuenta pendiente que era Isabel Preisler, porque la revista Lecturas tenía entonces una querella con ella y no pudo ser porque ella no quiso debido a lo que sucedía, ¿no? Y esa cuenta se quedó pendiente, ¿no? Es un personaje. Me sigues apelando a un famoso de entonces, antes, sí. de los de hoy en día. Un Rafa Nadal, por ejemplo. ¿No? Hombre, sí, no estaría mal, Sí. claro, una Penélope Cruz, Ahora ¿no? que se retira en Málaga, Claro, sea el momento de... pues sí, nunca se sabe. No, pero ¿sabes qué pasa? Que en aquel tiempo mitificaba mucho más todo eso. Hoy en día no, ¿sabes? Hoy en día, Sí. ¿qué te gustaría hacer? Pues la verdad es que lo que me gustaría es que me tocara la lotería
Bienvenido. Y poder hacer lo que me diera la gana y no tener que estar pues todavía a lo mejor teniendo que hacer encargos y ese tipo de cosas, ¿no? Ser más libre en este aspecto y poder hacer mis indagaciones, mis cosas, ¿no? Pero bueno, como esto se convirtió en una profesión y yo vivo de esto, pues tengo que estar en esto, ¿no? Pero yo podía haber hecho muchas cosas, porque yo me considero que he sido artista, pero artista en muchos aspectos. Quiero decirte que lo mismo me podía haber dedicado al mundo del teatro, de la dirección. De hecho, por ejemplo, hace muy poco dirigí la gala del Teléfono de la Esperanza, que la dirijo todos los años, desde hace 6 años en el Teatro Cervantes, ¿no? Y fue un espectáculo que gustó mucho, ¿no? Todo eso también me interesa, ¿no? Pero me dediqué sobre todo a la pintura porque era lo que más me gustaba y porque también era lo que más independencia me daba. Porque a veces tener que tratar con el ser humano te complica mucho las cosas. Y por eso me dediqué más a esa parte independiente que me daba la pintura. Antonio, para terminar esta entrevista, siempre el invitado del reservado elige la música con la que cerramos. Has elegido Evita, de Madonna. Sí. Me gustaría saber por qué. Bueno, pues porque esta es una canción que me gustó muchísimo el significado de la letra, que está en inglés, porque la canta Madonna, el de la película Evita. Es una canción que se incorporó a esa ópera, que no estaba en la original. Y es una canción, el personaje de Evita siempre me gustó, cuando lo conocí, cuando lo indagué, ¿no? Y esta canción tiene unas connotaciones muy especiales porque es un momento donde ella de pronto se ve como sola, a pesar de haber sido la multitud que la elogiaba, que la adoraba, y en el fondo lo que buscaba era el amor simplemente de una persona que la quisiera. Por eso me gusta. Pues ha sido un placer y es muy bonito terminar con esa música. Te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas invitado a tu casa de estos días, donde está toda tu obra. Por supuesto, animamos a todos los malagueños a que vengan a visitar esta antológica y hablaremos pronto, ¿no? Cuando tengas nuevas cosas que Claro, contarnos. por supuesto, que siempre además Canal Málaga siempre está ahí y siempre se ha portado muy bien conmigo. Pues así tiene que seguir siendo, Antonio. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer tenerte por aquí, te deseamos lo mejor para el tiempo venidero. Para mí también que estéis aquí. Un abrazo fuerte. Scared to confess what I'm feeling, frightened you'll slip away. You must love me. You must love me. You must love me.